Hola amigos bibliófilos, hoy hablaremos de las guerras napoleónicas. El libro que vamos a reseñar se titula 10 años de destierro, editado por Penguin Random House, que consta de 461 páginas y que fue escrito por Anne-Louise Germaine Necker, más conocida como Madame de Staël, escritora y una de las personalidades más relevantes de finales del siglo XVIII, principios del XIX, sobre todo en cuanto pensadora y mujer de sociedad que se codeaba con lo más granado de su época, tanto en Francia como tras su destierro en Suiza, Alemania o Rusia. Porque sí, como consecuencia de sus desavenencias con Napoleón Bonaparte, por entonces primer cónsul de Francia, fue desterrada y este libro del que hablo son sus memorias de dicha época, divididas en dos partes, de 1794 a 1804 y de 1810 a 1812. La desterraron, por cierto, por un libro titulado Alemania, en el que se alababa el país germano y que no le gustó un pelo a Napoleón, quien mandó a Fouché, el jefe de la policía, a decirle eso de «Si tanto te gusta Alemania, vete a vivir a ella». No, en serio, con palabras más educadas y altisonantes, pero es lo que dijo. Un «vete a tu amada Cuba» de manual. En la primera parte del libro, Madame de Staël habla de los estertores de la Revolución Francesa y el acceso al poder de Napoleón. No se centra mucho en la Revolución misma, que sería objeto de otra obra suya, y da muy por supuesto que el lector sabe lo que ocurrió. A veces, incluso con las notas de la edición supervisada por Laia Quílez y Julieta Yellin, se puede hacer difícil, ya no te digo si ignoras la historia. Digamos que Madame de Staël fue muy activa en la Revolución, pero luego no le gustó la deriva. Porque ya sabéis, una cosa es participar en una revolución que se inició usando como una de las excusas la destitución de tu padre como ministro de Finanzas y otra, muy distinta, seguir por ahí cuando están guillotinando monárquicos y acabas de defender a María Antonieta en público. Cuando escribió la primera parte de estas memorias, Madame de Staël está en tierra de nadie y así lo refleja en la página 27. En Francia, las instituciones republicanas perdían toda dignidad a causa de los medios que utilizaban para sostenerse. Las opiniones más honorables nos generaban remordimientos cuando las encontrábamos en los decretos más absurdos o crueles. La indignación se apoderaba del espíritu y el alma cuando hombres sanguinarios invocaban el nombre de la libertad eligiendo como víctima a los ciudadanos más estimados. Las nuevas instituciones podían suscitar aún el interés de los pensadores, pero los encargados de hacer funcionar esas instituciones desnaturalizaban completamente su espíritu. Por otro lado, aquellos que con razón se oponían a los revolucionarios no hacían ninguna justicia a los principios sobre los que se fundaba la representación nacional. No se podía estar enteramente de acuerdo con ninguna de las dos partes, ni con los perseguidores ni con los perseguidos, y la admiración, la más bella facultad del hombre, no sabía dónde asentarse. Pero entonces vino Napoleón y Madame de Staël pudo liberar toda su inquina contra él, porque madre del amor hermoso, el odio que Madame de Staël destila contra Bonaparte podría llenar un planeta del tamaño de Júpiter. Todo lo hace mal. Si hace una cosa, mal, y si luego hace lo contrario, mal también. Incluso le critica en aquellos ámbitos en los que Napoleón ganó fama, como sus victorias militares. Según Madame de Staël, no tiene mérito porque Bonaparte solo va a la batalla cuando es seguro que va a ganar. ¿Tú te crees? Sun Tzu escribiendo todo un manual donde se aconseja a quien quiera ser un buen general que solo luche cuando ya tenga la batalla ganada, y va y Madame de Staël lo critica porque eso es de cobardes. Con sus dos ovarios. Evidentemente lo odia, y el odio, por cierto, es mutuo. Todas las putadas que Bonaparte le hace no están en la cabeza de Staël, no se las ha imaginado. Napoleón quería amargarle la vida de verdad. ¿Que fuera menos personal y más político de lo que ella pensaba? Tal vez, pero no por ello deja de ser cierto. Solo porque Madame de Staël no pueda ser objetiva no significa que sus críticas no tengan interés o base. De hecho, es muy interesante descubrir su opinión, porque como mujer su punto de vista es algo distinto. Por ejemplo, casi lo primero que dice de él, después de confesar que en su primer encuentro le dio muy mala espina, es que Napoleón desprecia a las mujeres, solo las quiere como vientres que den a luz futuros soldados. Ser mujer le permite tener una perspectiva distinta, lo cual no quiere decir que la mujer fuera precisamente una revolucionaria feminista. En la página 217 dice: «Un movimiento interno de fiereza me excitaba, pero podía decir, como decía un francés muy conocido, tiemblo por los peligros a los que mi valor va a exponerme». En efecto, la grosera barbarie de perseguir mujeres es agravada por su naturaleza, que es a la vez irritable y débil. Ellas sufren más vivamente los dolores y carecen de la fuerza necesaria para librarse de ellos. Vete un poco a la mierda, Madame de Staël. Porque claro,
Debemos tener en cuenta que por acertados que sean varios, si no muchos de sus pensamientos, es una mujer de su época y de cierta clase social. Es clasista, antisemita y xenófoba. Hay una parte donde pierde un poco los papeles y justifica a los franceses intentando marcar distancias, diciendo que Napoleón no es francés, sino corso, que es básicamente África, y claro, ¿qué puedes esperar de esa gente? A veces es muy difícil empatizar con de Staël, sobre todo en la segunda parte, donde nos cuenta su exilio a través de Europa hasta recabar en Rusia y nos deleita con sus opiniones de turista sobre las pintorescas costumbres de los países que visita. Su opinión de Rusia navega entre el paternalismo y la admiración. Al fin y al cabo, cree que España y Rusia son ejemplos a seguir por el resto de Europa y faros de la civilización frente a la barbarie. Que una opinión amable de una liberal hacia Rusia era raro, porque Rusia al liberalismo es lo que Jack el Destripador a las prostitutas. Que conste que no sería la última vez que pasara algo así con Rusia. ¡Oh, no! Adolf Hitler ha conquistado toda Europa y nadie parece poder pararlo. ¿Cuál es nuestra última esperanza? Joseph Stalin. ¿En serio? Bueno, vale. A caballo regalado no le mires el tentado y eso. Es gracioso porque obviamente Madame de Staël no era pitonisa. Por mucho que el zar Alejandro I prometiera mejorar la vida de sus súbditos, la verdad es que decía más que hacía, y las condiciones de vida del pueblo ruso mejorarían muy poco y muy tarde, hasta que todo estalló 100 años más tarde. Mientras que los españoles, tras echar a los franceses, instauraríamos en el trono al peor rey que ha tenido España, Fernando VII. Y eso que la competición era reñida, amigos. Creo que por eso este libro me ha resultado tan interesante. Madame de Staël es una testigo de su tiempo y por lo tanto no sabe lo que va a venir, no sabe lo que va a quedar en el futuro de la Revolución y Napoleón. Por mucho que critique el jacobinismo, este es el que incluso sobrevivirá a Napoleón y se mantendrá en Europa, moldeando la forma de pensar y las acciones de Occidente, de tal forma que hoy en día, si consideramos a un país no civilizado, no solo le imponemos nuestras leyes, sino también nuestras instituciones, y si luego además no votan lo que queremos, pues le endilgamos un dictador, hasta que aprendan. Madame de Staël se pasa todo el libro echándole flores al Reino Unido, y aunque sí, comparado con la Francia de la época, era el paraíso de la libertad, también sería un imperio que trató como mierda a sus colonias e incluso a su propia población inglesa, siempre que no fueran ricos, porque hay una razón por la que el Estado liberal fracasó, niños y niñas. Madame de Staël es, además, seguidora del romanticismo, un movimiento cultural que tendría gran influencia en derecho con la dogmática alemana, tanto en derecho penal como en el constitucionalismo, porque la idea de constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico se la debemos a ellos en Europa. Pero claro, también abogaron mucho por la importancia de las costumbres en el ordenamiento jurídico, por ser imposible imponer a un país una ley extranjera ajena al mismo, porque el Volk lo es todo. Y claro, pasas de Savigny a Hitler en 0, por no decir que sí, Napoleón era un déspota y sí, fue derrotado, pero hay un pedazo de arco con el nombre de todas sus batallas ganadas, que Waterloo no está ahí, que miré cuando la vi en directo, en el centro del puñetero París. Y por cierto, Madame de Staël, el 14 de julio es fiesta nacional en Francia, que es una república laica. Al menos en teoría. Pondré por último un pequeño ejemplo que por mis estudios me llamó la atención. Madame de Staël menciona como de pasada y sin darle mucha importancia el Código Napoleónico. El Código Napoleónico es uno de los códigos de leyes con más influencia en la Europa continental. Todos los códigos civiles europeos, salvo el anglosajón, los escandinavos y el ruso, se basan en él. El Código Civil Español, el actual, el vigente, que es de 1889, es un código napoleónico con variantes, y Madame de Staël apenas le dedica un párrafo. Porque cuando eres testigo de la historia no eres consciente de qué realmente va a pasar a la historia. Pero por supuesto no recomiendo este libro si lo que se quiere leer es un libro de ficción, o, no sé, una comedia, o, yo qué sé, un drama romántico en el que un carnicero se enamora de un joven que es vegano, y su pasional historia de amor en la que el pobre hombre tiene que esconder a qué se dedica profesionalmente, porque si no el muchacho cortaría con él, y hay muchos engaños y muchas lágrimas. Porque entonces no. Este es un libro de no ficción, unas memorias sobre una mujer inteligente que estaba en el punto de mira de Napoleón por diversas razones. Y como tal hay que tomarlo, y como tal a mí me ha gustado. Y bueno, eso es todo, que ya sé que me ha quedado igual tal vez un poco demasiado denso y no le interesa a nadie, pero a mí me ha interesado este libro
Y bueno, quería hacer una reseña y hablar de él porque sí, porque es mi canal y puedo. Pero en fin, que espero que si habéis llegado hasta aquí no os hayáis dormido en el camino. Si habéis llegado al final del vídeo, gracias. Gracias por estar ahí, como siempre, aguantándome. Hasta la próxima vez. Adiós.